Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Mercado Libre. Episodio 19. Un cineasta amigo de ambas, Diego Osorno, dice de ella que es una creadora de mucho calado. Tiene razón. Desde la primera vez que yo vi algo de su obra, quise conocerla, entender qué pasa por la cabeza y la vivencia de una persona que cuenta las historias de élite de ese modo, con sentido gremial y óptica individualista, con puntadas y profundidad, con crítica y rigor. Su narrativa es la de una mujer que ha vivido y sobrevivido. En su caso, la muerte de su madre cuando era niña, una educación provinciana y un papá que sacó la casta. Se le nota esa sensación de saberse de un lugar, reconocerse de una manera y a la vez sentir que se pertenece a un mundo raro. El suyo es un crédito indispensable en la industria cinematográfica actual. Hace un cine inteligente, agudo y cuidadoso. Femenino con F de fuerte. Señora directora que abrazó la rareza e hizo de la disonancia una herramienta para entender y contar historias que salvan desde su mirada única. Quien no haya visto sus pelis, búsquenlas ya y échense esta conversación que regala inteligencia. Buena Banda. Comenzamos. Ale, mi mamá se murió cuando yo tenía 29 años y me sentía que era muy joven y que eso no era justo. Tu mamá se murió cuando tú eras una niña. ¿Tenías? 9. ¿Cómo viviste tu infancia? Se me hace además la peor edad porque no eres... Como que cuando eres chiquitito y creces, sí. No es que no te haga falta una mamá, pero creces acostumbrada a eso. Y cuando eres más grande, pues te duele horrible, pero tienes otras herramientas. Se me hace que te agarró en una edad de una vulnerabilidad impresionante, ¿no? Sí, o sea, no hay forma de decir que no a esta pregunta, ¿no? Creo que sí, creo que es un momento clave en el desarrollo de cualquier niño, pero además de cualquier mujer, diría. Pero algo mágico siento que sucedió en mi crianza y no nada más algo mágico, un papá muy sólido, yo creo. Mágico, que tenía las herramientas como para fortalecer eso que estaba muy vulnerado en ese momento. Y yo siempre, bueno, no siempre, en algún momento empecé a pensar en la ausencia de mi madre como una forma de crianza también, como una forma de acompañamiento de ella, que me dio otras cosas que no tendría si hubiera estado conmigo. Sí. Y es un poco como wishful thinking ya a nivel extremo, pero la verdad sí siento que hay, como que todo es cuestión de la óptica con la que revisas tu vida y las cosas, y creo que para mí fue muy importante que mi papá me enseñara el disfrute y el amor a la vida. Y luego estas muertes, que son cercanas, se vuelven una presencia en tanto que muerte, ¿no? O así lo vivo yo. Quizá es lo que quiero interpretar de lo que dices, como que la ausencia de tu mamá era una presencia que te estaba formando, no tu mamá en vida, desde luego. Pero sí el saber yo crezco sin mamá te hizo quien eres y te puso en la vida de una manera, ¿no? Sí, totalmente. Es un poco lo que digo que he estado pensando ya en quizás una etapa más adulta, ¿no? Cuando eres niña, pues sí, un poco maldices a los dioses y ya. Claro. Pero luego creo que le empiezas a dar sentido también a la pérdida que tuviste y a entender también que, pues imagínate haber perdido la vida. O sea, yo como que después de mucho tiempo me empecé a poner en sus zapatos, ¿no? Conforme vas creciendo y luego decir, siendo tu mamá. Claro, como que yo soy más vieja que mi mamá ahora, ¿no? Que lo que ella nunca fue. Cuando ella murió, sí. Entonces es una cosa como de una perspectiva muy extraña. Pero eso, yo creo que todo puede verse de la manera que uno decida ver. Y yo creo que seguramente eso es parte de tu fuerza narrativa, ¿no? Porque las personas, tú eres guionista, cuentas historias y a eso te dedicas, pero todas las personas tienen una fuerza narrativa, cuentan cosas. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo era esa narrativa tuya de niña? ¿Tenías esa mirada rara que tienes desde niña? Sí, yo crecí en San Luis Potosí en una familia bastante conservadora, con unos papás que no eran tan conservadores. Entonces había como una disonancia siempre ahí, como que éramos los raros dentro de la norma. Y un poco esa sensación siento que se volvió como
como lo normal para mí, ¿no? Lo común. Después, cuando mi mamá se murió y todo, ¿no? Y digamos, la vida se complicó más, pues todavía más disonante, más rara, más adáptate a lo que te dieron, a lo que te dio la vida. Y también, ¿no? Yo creo que en la adolescencia esa sensación de anomalía es muy incómoda, pero llega un punto donde yo creo que tienes que abrazar eso como pues como tu talento en la vida casi, ¿no? Poder estar en el margen, poder estar viendo las cosas desde un lugar donde no todo el mundo tiene chance de ver. Y ahora me gusta como utilizar incluso esa rareza o esa, ¿no? Para todo. Y un poco no es nada más como para disculparte, ¿no? Como soy una mamá rara porque, ¿no? Bla, 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 bla. Pues no, porque así soy yo y esta es mi manera de entender el mundo y algo bueno saldrá de aquí también. Y mucho bueno ha salido porque tus historias te están haciendo una carrera que además ya es muy exitosa. ¿Las historias salvan? No sé si salvan, yo creo que pueden destruir también, ¿no? Yo creo que las historias dan un sentido y creo que es muy importante darnos cuenta que un mismo evento, un mismo tema, un mismo personaje puede ser narrado desde muchísimas o de muchísimas maneras, ¿no? Como casi que en la vida, es un ejercicio que hay que hacerse, ¿no? ¿Cómo puedo narrar esto de otra forma? Esto que me está pasando o esto que tú me dijiste que te dije que no. O sea, digamos, sí, lo veo mucho como en las peleas, claro, ¿no? Las versiones de la gente y lo que se omite, lo que se dice, lo que no se dice. Esta semana, en Buena Banda, Alejandra Márquez Abella. Directora de cine y guionista mexicana formada en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, en Barcelona. Sus películas Semana Santa y Las Niñas Bien se estrenaron en el Toronto International Film Festival. La segunda fue nominada a 14 Arieles y roló por varios festivales del mundo. La prestigiosa revista Variety la incluyó en la lista de 10 directores a seguir en 2019. El Norte sobre el Vacío, su tercera película, obtuvo el premio al mejor largometraje mexicano y mejor guión en el Festival de Cine de Morelia en 2022, así como el Ariel a mejor película. También ha escrito y dirigido proyectos televisivos por más de una década, entre ellos 2 episodios en la última temporada de Narcos, antes en Soy tu fan, la serie, y próximamente en Sierra Madre. El año pasado estrenó su cuarta película, la primera hablada en inglés, A Million Miles Away, que alcanzó el primer lugar de reproducciones en Prime Video. Actualmente está trabajando en la serie La Liberación, su primer proyecto como showrunner. ¿Cómo te sientes más cómoda o dónde tienes como más tus herramientas contando la historia? ¿Como guionista o como directora? Son 2 formas de contar, que a veces tienes las 2. Tus películas muy exitosas, eres las 2. Pero cuando no eres las 2, ¿qué prefieres, ser guionista o ser directora? Yo siempre digo que yo soy guionista, pero también lo digo porque creo que dirigir es seguir escribiendo con otras herramientas, con otros utensilios, pero es un poco hacer el mismo ejercicio, eso, en una arena diferente, con otros elementos, ¿no? Y con otras como sets de herramientas sociales también. Creo que necesitas otro tipo de habilidades ahí, pero sí es verdad que se sigue escribiendo lo que se escribió en el papel, ¿no? Ya en una especie de tridimensionalidad y de un espacio-temporalidad que cambia y que es distinta y que luego se vuelve a escribir cuando estás editando y recomponiendo todo lo que levantaste, ¿no? ¿Y no te da angustia cuando tú escribiste un guión? Bueno, cuando lo diriges tú lo controlas y cuando lo editas también, pero no en todas esas reescrituras se puede ir perdiendo lo que querías contar de inicio o al revés, o se enriquece. Yo creo que encuentras cosas que no sabías que estaban ahí, profundidades o la verdadera relevancia de un tema que no estaba tan clara. Yo siento que todo empieza como muy chato y el papel es muy chato. Uh-huh. Hay como algo que cambia ya que entras a un set a darle vida a algo, ¿no? Uh-huh. Es una cosa muy extraña de cómo nutres una locación que rentaste para filmar, ¿no? Que no tiene vida, ¿no? Y de pronto entras
Y cada cosa que ves, porque luego se nos olvida eso, ¿no? Como espectadores, pero cada cosa que ves en una película o en una serie de televisión está decidida. O sea, el color de la pared, el tamaño de los platos, el sonido de quien está haciendo barullo atrás, o sea, todo es una decisión. Todo está en el guión, todo está escrito, todo está planeado. O decidido en la marcha, ¿no? O decidido en la marcha, claro. Meli le decimos a Mercado Libre quienes la usamos mucho, quienes nos dimos chance de probarla alguna vez por alguna necesidad y ya la hicimos nuestra. En mi caso fue para los regalos de la Navidad del encierro, ¿se acuerdan? En 2020. Desde entonces es una de mis apps más usadas y está por supuesto en la primera pantalla de mi celular. Por eso me emociona que esta temporada Buena Banda sea presentada por Mercado Libre o para la banda Meli. Estamos platicando en el contexto de un Hollywood donde las mujeres pintan, bueno, yo creo que este año más que nunca, ¿no? Una mujer salvó Hollywood, Greta, sí. Con Barbie. Pero ahí vienen los Óscares y nunca había habido tantas mujeres nominadas a Best Picture, pero ahora hay 3. Y directoras mexicanas cada vez vemos más nombres. Es un techo de cristal más esta industria en la que decidiste estar. ¿Cómo se vive ser mujer en el cine hoy? Uy, qué difícil pregunta. O qué amplia. Sí, qué amplia. Hay como muchos lados por donde entrarle a esta pregunta. Yo creo que sigue siendo una industria muy masculina, muy militar, ¿no? En su hechura, en sus bases, pues, donde tienes que tener cierta creatividad, digamos, para llegar a cambiar la forma, ¿no? Los sets son espacios hiper masculinos y yo creo que requiere de mucha creatividad llegar a liderar desde el feminismo, desde la causa y el amor, y creo que esto es algo que las mujeres tenemos que hacer en muchos espacios, pero definitivamente en el cine. Y luego creo que hay una cosa como que tiene que ver con la industria, como ya un poco en los niveles de los que hablas, como donde sigue siendo difícil para cualquier mujer llegar tan alto, ¿no? Tienes que haber tenido prestigio por haber sido actriz, por ejemplo. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como las grandes directoras que de pronto Primero vemos, fueron actrices. Primero fueron actrices, generaron un cierto capital simbólico, político, ¿no? Que las dejó como... Y luego les dan chance de ya dirigir. Exacto, pero así una chavita de la nada que, ¿no? Fue subiendo y sin tener como nada que vender más que su arte, es difícil de ver en esos espacios tan tomados por el capitalismo y la industria, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay en los espacios donde no hay dinero, hay muchísimas mujeres, ¿no? En el documental hay muchísimas mujeres, en el cine independiente hay muchísimas mujeres y talentosísimas. Pero eso, seguimos un poco en la misma lucha que el resto de nuestras compañeras. Oye, hay este mito de que al director se le llama yes sir, ¿no? Se le dice yes sir y todo se refiere a él así. No sé si a eso te referías cuando hablabas del set, en el tema de cómo se posiciona el director con una autoridad brutal, lo cual me parece fantástico que sea la mirada del director la que rija. Pero se le dice yes sir. No te dicen yes sir cuando la directora eres mujer, pero te dicen algo, te posicionas igual. ¿Cómo es el liderazgo de un set dirigido por una mujer? Muchas veces me han dicho sí, señor. Neta. Sí, que es como muy... no sé cómo describir la sensación. O sea, creo que es muy... ¿Y qué le dices? Humillante. Señora. Incluso. Señora, ya cada vez más dicen señora. También hay que decir que es un medio tan vertical que también es un poco ridículo que te tenga que decir sí, señora. Exacto. ¿No? Pero digamos que hay como una cierta tradición. Yo siento que hay gente ya que hasta lo dice un poco irónicamente y desde el cariño y desde la guasa más que desde como eso, como si estuvieras en un barco pirata, ¿no? Ajá. Pero a veces sí estás en un barco pirata cuando estás filmando, ¿no? Y son las 4 de la mañana y estás en el monte en Pachuca y todo tiene que funcionar para irnos a dormir y que esto quede bien y no perder. Entonces hay que concentrarnos y entonces sí, señora, todo bien, perfecto. Definitivamente la posición del director, y así vamos a decirlo en masculino, es una posición masculina, o sea, ¿sí? O ha sido una posición masculina. Yo he visto a muchas grandes mentes de mi generación y a mí misma en algunos momentos, tratar de emular las formas masculinas para un poco caber, ¿no? Para
ponerte esos pantalones para entonces ser como merecedora de ese spot. Cada vez más, para mí ha sido importante hacer un ejercicio eso, de liderazgo amoroso, le digo yo, porque sí creo que liderar no es ser autoritario, sino más bien, pues tú eres el primero que se mete a la mina y a ver qué pasa, ¿no? Como los canarios, o sea, a ver si te va bien, si te va mal, y tú vas a estar viendo por todo el resto de personas que tienes detrás. Y sí tienes mucha responsabilidad, no solo económica. Sí. Tienes mucho dinero en tus hombros, a veces, ¿no? Y cualquier atraso son dinerales, ¿no? Cualquier cosa que no sale bien en una producción. Óyale, ¿y has ido sintiendo más responsabilidad? O sea, tus proyectos primero eran de pocos millones de pesos y cada vez son de más millones de pesos y tú los estás dirigiendo. ¿Se siente más gacho cuando es más dinero y cuando es como más sonada la producción? ¿O tú estás en un ejercicio de concentración y serenidad de dirigir la obra? Creo que contestaría que ambas. O sea, es definitivamente abrumador tener una producción de $30 millones en tu, Dios mío, en tu es espalda, que no lo puedo ni pensar. Como A Million Miles Away, esta película que hice ahora. Sí. Y que un poco sabes que todo tu posible talento tiene que estar puesto para pues levantar ese huracán con tus manos, ¿no? Y por otro lado, siento que hay una cosa que se remite al oficio. Yo veo el cine como cualquier oficio, como hay gente que borda, hay gente que hace zapatos, hay gente que sabe hacer cine, y digamos que tu discurso va a permearse a través de tus saberes sobre tu oficio. Yo creo que hay que volver a esa simpleza, porque a veces a las directoras y directores de cine nos envuelve como este halo de grandeza y de sofisticación. Sí, ya te haces bolas. Cuando en realidad es un oficio, es una chamba, ¿no? Que hay que saber, y un poco a eso te puedes aferrar cuando tienes tanto sentimiento de responsabilidad, ¿no? Yo no sé si sin querer o sin querer queriendo, diría Chespirito, has estado involucrada, dirigiendo, escribiendo historias que tienen que ver con las élites de este país. Diferentes temas elitistas. Cuéntame, ¿cuál es tu mirada ante eso hoy? ¿Y cómo ha evolucionado en las diferentes películas, series que te has aventado sobre el tema? Yo creo que hay una cuestión que empieza como por unas ganas de ser ética y de hablar de lo que yo he visto, conozco y sé, ¿no? Me parece poco fuerte de pronto tomar como la voz de personas que están quizás en estratos menos favorecidos que yo, ¿no? Como para decir cosas de las que no sé mucho, ¿no? Es honesto incluso, ¿no? Claro, y todos tenemos una causa que nos importa y que queremos un poco trabajar y un poco cambiar el mundo desde ella. Y para mí la manera más sensata y honesta ha sido pues hablar de la élite en algunos casos o ponerme en la perspectiva más incómoda de una situación, ¿no? Yo recuerdo cuando El Norte sobre el Vacío, como que le decía a Gabriel Nuncio, que fue productor y coescritor de la película, le decía, es que esto es como una película feminista o antipatriarcal, no sé si feminista. Es una película de vaqueros antipatriarcal, ¿no? Entonces, como que claro, es difícil, ¿no? Ese bucle ya está complicado, pero ponernos ahí a mí me prendía y me hacía como, no sé, como esto vale la pena hacerse, ¿no? Esto vale la pena decirse porque no está redundando nada, porque no existe. Te he escuchado hablar de cómo has soltado muchos prejuicios en la medida en que tu carrera va avanzando y vas contando historias de gente que tiene X contextos y dejas de juzgarlas como las juzgabas antes, a lo mejor con menos dureza. Sin embargo, creo que tu chamba de contar historias implica tomar posturas. ¿Cómo es ese límite entre no tener prejuicios, pero no ser una tibia que no cuenta, ¿no? Que no toma posturas? Yo creo que es muy fácil quererse asociar con o quererse alejar de lo infame y quererse asociar
con lo glorioso, con lo bueno, ¿no? Como con los grandes personajes que han hecho muchísimo por el mundo. Y eso se llama ego. Claro, porque entonces yo, ¿no? Puedo hablar de este personaje Exacto. que es maravilloso porque yo soy maravillosa, ¿no? Ergo, yo soy maravillosa. Es que sí has tomado un riesgo con las historias que has tomado. Y la verdad es que, o sea, lo que yo he visto de ti, que prácticamente creo que solo me falta ya una, todo es bueno, pero todo es un riesgo en su temática de entrada. Gracias. Me gusta oír eso, la verdad, porque sí siento que todas mis decisiones tienen que ver con eso, como si me está picando, si me están incomodando y no, como que no es un sí inmediato, hay algo que tengo que indagar adentro de mí que puede ser bueno para este proyecto. Y atreverte a asociar con eso que no es cómodo o que no es tan noble de entrada, ¿no? Sí, para mí ha sido, ese ejercicio lo he tenido que hacer varias veces y es difícil, la verdad, porque pues sí es más fácil estar en el buen lado siempre en vez de tratar de encontrar como la forma más rebuscada de llegar a una idea, ¿no? Pero a veces yo siento que el espectador agradece ese trabajo, como que te metas a la selva con un machete y que llegues al mismo lugar por otro lado, ¿no? Y llegaste al mismo lugar y yo creo que es muy valioso quien decide irse por la autopista, ¿no? Pero eso, como que hay que seguir generando interés y empatía por la vida, ¿no? Y no estoy hablando nada más de las buenas causas o de el señalamiento de los problemas, o sea, es la vida, ¿no? Como que el cine es eso, la sublimación de la vida. Y lo que no es complejo no te vibra ni poquito, ¿verdad? Nada, o sea, no te vas a echar una película ligera. Fíjate que siento que A Million Miles Away es una excepción grande porque es justamente un personaje muy honorable, mi primer héroe, o sea, es el primer personaje que no es un personaje horrendo que yo quiero seguir, ¿no? Yo creo. Y fue difícil por eso, o sea, fue difícil porque yo decía, híjole, ¿cómo hago que este personaje tenga un poquito más demonios adentro y como... Pero es lo que te digo, o sea, le quieres meter los demonios, no puede ser normalito, la vida no es normalita. No, yo creo que para que sea bueno tiene que ser malo, ¿no? Tiene que haber ahí una especie de... Y para que sea malo, bueno. Exacto. Ahora, hablando de con quién asociarte o con qué causas o ideas asociarte, vamos a las personas también, porque creo que parte de lo que te construye, ha construido tu carrera, es las buenas asociaciones con talentos, con mujeres y hombres, amigos, algunos desde la carrera, etcétera, que como cuyas alianzas te han sumado mucho. Cuéntame de eso. Siento que mi gran tema o lo que quiero que atraviese todos mis temas, todos mis proyectos siempre es esta cruzada antipatriarcal, porque creo que el patriarcado no solo afecta a las mujeres, sino está acabando con el planeta. Y en corto, que todas las cosas que necesita revisar la humanidad están vinculadas a ese sistema nefasto. Y eso, para mí, ha sido muy importante que todo lo que hago esté atravesado por ese pensamiento, ¿no? Como que no es de que es modita y ahorita hago esto y mañana hago otra cosa, o sea, como que todo lo que hablo, digo, escribo, filmo, edito, tiene que estar atravesado por esa como pulsión de vida, ¿no? Y yo siento que mucha de la gente que me ha acompañado en el camino y con la que hemos creado juntes ha sido gente que está muy consciente de esto también, que ha encontrado formas como de comunicar esto desde sus espacios. Y la verdad también yo siento que el cine para mí ha sido un espacio de mucha amistad, o sea, y de mucho disfrute. Qué lindo. Yo me la paso muy bien trabajando. Eso es algo que no sé si todo el mundo puede decir, pero gozo. Y en esto del pacto patriarcal al que combatir, cuestionar, incomodar, ahorita hablaste de juntes, ahorita dijiste juntes hablando de amigos y amigas que están en esto contigo. No tiene que ver con una lucha de mujeres, sino con una lucha de seres conscientes ante formas opresoras, en general. Y tú tienes grandes personajes hombres también. ¿Te divierte más dirigir hombres, dirigir mujeres, crear un personaje fuerte hombre-mujer o no necesariamente? No necesariamente, nunca lo había ni siquiera pensado. Yo creo que,
o sea, yo sí me entiendo y quizás esa es mi crianza, ¿no? A partir de la ausencia de mi madre, siempre me he pensado como una persona, y no quiero decir esto porque, o sea, como diciendo que no me siento mujer. Por supuesto que me siento mujer. En segundo lugar, me siento mujer muchísimo y tengo como una cosa muy, como que disfruto mucho de mi género. Pero yo creo que hay una cosa como que nos separa todo el tiempo y que tiene que ver como con, de nuevo, el patriarcado y como entender nuestras vinculaciones entre hombres y mujeres como puramente o económicas o sociales. Hay un tema que yo he visto, ¿no? Que no ha sido como una cosa buscada, pero yo he visto que ha salido en mis proyectos, que es la amistad entre hombres y mujeres. Y quizás es porque yo crecí con un papá y un hermano y mi adolescencia fue como muy de iguales con hombres. Y por eso te lo pregunto, porque eres una feminista expresa que sin embargo no te posicionas desde lo mujer, sino desde lo persona. Yo puedo entender a las separatistas, ¿no? Las que no quieren volver a convivir con un hombre jamás en su vida. Yo puedo entender eso, no comulgo con eso, pero puedo entender que la experiencia que ha tenido muchas mujeres es diversa. Claro. Y es diferente a la mía. Pero pues claro, uno solo puede hablar y un poco vivir desde su propia experiencia. Y para mí ha sido importante, también darme cuenta de que, no sé, ¿no? Cuando hubo un momento en mi vida en que hacíamos comedia en vivo, que de pronto decir un chiste siendo mujer y luego que un hombre lo enunciara, cambiaba, ¿no? Cambiaba si yo lo decía, si lo decía un hombre. Era quizás más chistoso si lo decía un hombre o quizás menos chistoso si lo decía un hombre. ¿No? Como que ese tipo de cosas, como de cómo se te percibe en el mundo y qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer en el mundo porque eres mujer, es como una cosa como... o sea, y que irte dándote cuenta en compañía con tus amigos también y que ellos lo vean, ha sido como un viaje. O sea, para mí ha sido importante. Yo creo que para toda mi generación ha sido importante eso. Mira, hablando de lo que decías hace rato de asociarte, yo decía, ¿por qué voy a ver una película que se llama Las niñas bien? Total. Es un título riesgoso, tiene toda la connotación, que no es connotación, que es la realidad, que es el libro de Guadalupe de donde vino todo. Y honestamente, si no alguien en quien confío me la recomienda, quizá hubiera pasado de Las niñas bien. Y es una película súper compleja, súper inteligente, muy bien hecha, y es como la primera cosa que a ti te pone en el mapa de una manera muy relevante, ¿no? A mí me gusta decirle el dulce envenenado. Bien. Era buen, fíjate que era buen título también, ¿eh? Con todo respeto para Guadalupe Sí. Loaesa, pero... Sí, no, era también un poco como que fue una época en donde yo me reconocí como un dulce envenenado. O sea, como que ya de por sí yo me quiero hacer la Tarkovsky, quiero decir que yo soy la gran artista del mundo, pero en realidad, ¿quién soy? ¿Qué soy? Pues una provinciana. Provinciana, fresona, ¿no? Que sabe estas cosas, que tiene estas inquietudes, y me voy a clavar un poco a lo que soy yo también, y a lo que sé hacer, y a lo que puedo hacer, ¿no? No a querer ser eso. Luego gastamos mucho tiempo pensando en quién queremos ser, ¿no? Sí. Y no quiénes somos. Y hay una distancia ahí súper dolorosa, y yo creo que para mí Las niñas bien fue deliciosa porque como que me encontré con mi traje sastre rosa en el closet y me lo puse. Y también tu forma rara de abordar la fresez, que creo que esa contradicción de querer como romper paradigmas y al mismo tiempo ser parte de un paradigma, esa contradicción es lo que hace al discurso eficaz. Totalmente, pero ese es nuestro trabajo como cineastas, buscar en la forma más correcta para cuestionar algo, ¿no? Y que sea efectiva ese cuestionamiento. Y además las audiencias, cuando nos incomodan, lo agradecemos. Las audiencias son listísimas. Por supuesto, Todos ¿verdad? los ejecutivos creen que son tontísimos, pero son listísimos. Y más en estos tiempos del TikTok y o sea, ya donde la narrativa es complejísima. O sea, lo que puedes hacer con la imagen y el sonido es brutal. La paciencia creo que es una de las virtudes de todos aquellos que hacen cine. Yo no puedo creer
¿Cómo los oigo decir? 8 años después levantamos esta película, 3 años después pudimos con esto. ¿Eras paciente? ¿Siempre fuiste? ¿Se te ha desarrollado con el cine? Es muy chistoso porque justo hace poco tomé un curso de bordado y decía yo como que yo no podía con el bordado porque era para gente muy paciente. Y luego me di cuenta que hago cine, ¿no? Y que estás bordando durante 3 años, justamente algo que además va a ser una película que va a durar 2 horas y que, como digo, la gente va a decir, está medio de hueva, ¿no? O le va a poner 3 estrellas en el Letterboxd. Ajá. O ¿no? Algo que va a ser así completamente fútil después de una semana y ya. Capacidad de frustración también, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Qué otras lecciones te ha dado el cine? Sí, mucha humildad, yo creo. Y yo creo que, sobre todo, esto que decía al principio, ¿no? Como darme cuenta de que el liderazgo tiene que ver con asumir una responsabilidad. O sea, tú crees que el liderazgo es ser el que más truena los dedos, pero en realidad es ser el que se echa más responsabilidades en la espalda y cuida más a los demás y nutre más a los demás. O sea, es el lobo que va y trae comida para la manada, ¿no? Y eso cuesta y pesa y es difícil. O sea, no es gratis. No eres un líder porque sí, ¿no? Eres un líder porque estás haciendo una chamba que no todo el mundo puede o quiere hacer. ¿Qué alimento le estás dando a tu manada en estos momentos de tu liderazgo? Con tus historias actuales, con los proyectos que estás queriendo levantar. Con riesgo de sonar pretenciosa, voy a decir que a mí me gustaría complejizar un poco el nivel de la narrativa latinoamericana audiovisual. Creo que estamos muy ceñidos a contar historias de una manera muy tradicional, muy anticuada incluso, muy centrada en los temas y en los personajes y no en el pensamiento. O sea, a veces pienso que el cine debería ser más, o una película debería ser más como un ensayo, más que una historia sobre un personaje y un tema, ¿no? Como que es un universo lleno de universos que deberíamos aprovechar como su maquinaria compleja para decir más cosas. En las series pesan mucho los personajes, incluso más que en el cine, según yo. Digo, es parte de lo disfrutable de una serie que te permite desarrollar mucho un personaje. ¿Cómo te sientes tú dirigiendo series más largas contra dirigiendo una película? Creo que no soy la mejor para responder esta pregunta porque justamente, o sea, ahora que terminé mi serie que tiene 7 episodios, siento que fue un poco como hacer una película de 7 horas. Ok, una película larga. Sí, una trampa. Soy muy controladora, la verdad. Es que cada detalle para mí es importante y es difícil que, claro, en la televisión no tienes tanto tiempo como para estar afinando las cositas chiquitas que... ¿Padeciste? Sí, o sea, sobre todo porque, claro, porque yo intento llegar, ¿no? Yo intento lograrlo y entonces me he echado horas extra, pero a montón, o sea... ¿Y qué onda con las plataformas? Hay tanta queja de cineastas diciendo que los formatos narrativos de las plataformas, su necesidad de dar margen, etcétera, está destruyendo al cine y a las verdaderas historias que vale la pena contar. Yo discuto mucho que hay mucha producción que no hubiéramos podido ver si no es en plataforma, así que no dudo que haya algo de eso, pero también nos ha permitido que más gente vea más cosas y haya más directores, más guionistas. ¿Cuál es tu postura? Yo creo que mientras se genere más espacio para el espectador, mejor. Okay. O sea, estoy de acuerdo contigo. Creo que si tú puedes ver una película en una pantalla grande en el cine o puedes decidir verla en la pantalla chica de tu celular en el metro yendo al trabajo, o sea, me parece que nuestros proyectos lleguen a muchísimas personas a través de estas plataformas, todo bien. Me parece que lo que está matando el cine y lo que está haciendo brutal es esta necesidad de las plataformas que están más vinculadas con Wall Street que con el arte, de generar utilidad para sus
¿no? Utilidades para sus shareholders y entonces digamos que todo se vuelve un ejercicio de marketing gigante más que un espacio, pues eso, para sublimar la vida, ¿no? Que debería ser. Venga, una cineasta contestó. Tu reflexión sobre los premios, porque si hay alguien premiada, El Norte sobre el Vacío, ¿qué tiene? Miles de premios y nominaciones y Arieles y cosas y ya. Estás acostumbrada a ganar, Ale. ¿Qué pasa con los premios y cómo los vives y el ego? Pues yo creo que no hay que creérsela tanto ni para un lado ni para el otro. Es como con la crítica también. A mí me cuesta luego más leer buenas críticas que malas críticas. ¿Por qué? Porque puedes odiar las malas críticas, ¿no? Las puedes hacer bolita y aventarlas a la pared y decir, claro que no, ¿no? Como tratar de... no sé, como de buscar tu identidad a partir como de la negación de algo en vez de aceptar un piropo ya. Y yo creo que con los premios hay que tener cuidado. Sin duda te abren oportunidades, espacios, más gente va a querer trabajar contigo, más gente va a confiar en ti, te va a dar dinero para que hagas cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que tomarlo, pero también pasarlo para adelante, o sea, ¿no? Como que ahí vienen las nuevas generaciones, hay que formarlas, hay que ayudarlas, hay que apoyarlas, hay que darles un bracito de ese Ariel, ¿no? Y eso, o sea, creo que hay que ser generoso y de verdad... No, cualquier élite y cualquier capital, así desbordadamente como recopilado solo por un grupo o una persona, no está bien. Fíjate, los premios pueden tener mucho patriarcal, también. Muchísimo. Hay que tenerles miedo. Sí. Gracias, Ale. Esto fue Buena Banda. Traído hasta ti por Mercado Libre. Nos escuchamos la próxima semana.